internacional. Hemos tenido un tiempo para alabar, para adorar al Señor. Hemos compartido con ustedes estas invitaciones tan especiales que tenemos durante esta semana. Y hoy quiero compartir algo muy importante, algo que creo que todos necesitamos justo en tiempos como estos, y es: ponte de acuerdo con Dios y estarás bien. Viene la preocupación de cómo poder enfrentar las situaciones difíciles, cómo tomar decisiones que nos ayuden a estar en las mejores condiciones como familia, en las mejores condiciones financieras, en las mejores condiciones de nuestro hogar. Y nos preocupamos por una cantidad enorme de cosas que a veces somos hasta nosotros, cada uno de nosotros, supremamente exigentes para poder estar bien. Pensamos que si tenemos ciertas condiciones favorables, vamos a estar muy bien, vamos a estar tranquilos, vamos a estar seguros, vamos a estar felices, pero sencillamente lo que tenemos que hacer es una sola cosa: es ponernos de acuerdo con Dios. El profeta Isaías habla con el pueblo de Dios, y el profeta Isaías era un hombre que tenía una palabra de Dios para el pueblo, y que Dios le hablaba al pueblo a través de él. Es decir, que el pueblo escuchaba la voz de Dios a través del profeta Isaías. Tenemos que reconocer que el profeta Isaías es uno de los profetas más distinguidos en el Antiguo Testamento, con un contenido muy poderoso en su mensaje y con una cantidad bastante densa de profecías acerca del Mesías. Pues este hombre revestía una autoridad tremenda, una autoridad espiritual muy respetada por los reyes de la época, muy respetada por el pueblo, y era un hombre que tenía una palabra muy clara, muy sólida, para guiar al pueblo conforme a los designios de Dios, conforme a la voluntad del Señor. Y el profeta Isaías confronta varias veces al pueblo, y necesitamos ser confrontados por Dios porque tenemos esa tendencia natural de ser rebeldes en contra de Dios. Por más buenas personas que nos consideramos, luchamos con una naturaleza pecaminosa, y en condiciones de presión, en condiciones de dificultad, en condiciones de angustia, de ansiedad, somos altamente peligrosos, y necesitamos ser confrontados por Dios en nuestras emociones, en nuestras actitudes, en nuestra rebeldía, en nuestro pecado. Y ahí es donde lo que había en el corazón del profeta Isaías era ese corazón de pastor, porque él primero fue sumo sacerdote del pueblo y luego el Señor le asignó la labor profética. Este hombre amaba al pueblo, este hombre anhelaba que el pueblo caminara bien con Dios y que disfrutara de las bendiciones del Señor. Estaban pasando momentos difíciles similares a los que nosotros estamos viviendo hoy en día, situaciones complejas. Pero Isaías se enfoca en algo muy concreto. Si ustedes quieren estar bien, a pesar de las dificultades que estamos viviendo, solo tienen que hacer algo, y es ponerse de acuerdo con Dios. Acompáñame a esta lectura de la palabra en Isaías capítulo 58, versículo 8 en adelante. Dice así la palabra en Isaías capítulo 58, versículo 8 en adelante. Si actúas así, entonces tu luz brillará como el alba, y muy pronto tus heridas sanarán. La justicia será tu vanguardia, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces clamarás, y el Señor te responderá. Lo invocarás, y Él te dirá: aquí estoy. Si quitas de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el lenguaje hueco, y si compartes tu pan con el hambriento y satisfaces el hambre de los afligidos, entonces tu luz brillará entre las tinieblas, y la oscuridad que te rodea será como el mediodía.
Entonces yo, el Señor, te pastorearé, te guiaré siempre, y en tiempo de sequía satisfaré tu sed, infundiré nuevas fuerzas a tus huesos, y serás como huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas nunca faltarán. De generación en generación tus descendientes edificarán las ruinas y los cimientos de antaño, y tú serás conocido como reparador de ruinas y restaurador de calzadas otrora intransitables. Si en el día de reposo, que es mi día santo, te refrenas de hacer tu voluntad y lo llamas día santo y glorioso del Señor, y si lo honras, no siguiendo tu propio camino, ni buscando tu voluntad, ni hablando por hablar, entonces hallarás tu deleite en mí. Yo, el Señor, te llevaré a las alturas de la tierra, y allí te daré a comer de la herencia de tu padre Jacob. La boca del Señor lo ha dicho. Encontramos en este pasaje algo muy tremendo, algo muy poderoso. Cómo el profeta Isaías les habla de todas las bendiciones que el Señor quiere darles a un pueblo que está angustiado, a un pueblo que está afligido, a un pueblo que está desesperado. Pero también el profeta encuentra que hay unas cosas, que hay unas grietas en el corazón y en el carácter del pueblo, que hay una manera de vivir, de actuar, de proceder, que está totalmente distante del carácter de Dios. Y encontramos que hay una relación entre la bendición de Dios, pero al mismo tiempo entre la manera como los hombres deben temer a Dios, la manera como los hombres deben presentarse delante de Dios. Y ese es el mensaje que el Señor quiere hablar a tu vida, a tu matrimonio, a tus negocios, a todas tus relaciones, porque somos seres en relaciones, y aquí nos habla de relaciones. Y el Señor incluso aquí nos confronta y nos exhorta que hay relaciones que no están bien en nuestra vida, y que esas relaciones que no están bien son consecuencia y fruto de la amargura y el odio que hay en nuestros corazones. Hay algo que el Señor quiere hacer esta mañana en tu vida, y es arrancar toda raíz de amargura y de odio en contra de otras personas, porque la amargura y el odio te están separando del bienestar del Señor, de estar bien. Tienes que ponerte de acuerdo con Dios. Tenemos todos que ponernos de acuerdo con el Señor. Pero quiero que miremos unos versículos antes para que entendamos un poco más la problemática y nos demos cuenta de cuáles son las cosas que el Señor no está de acuerdo. Porque si nos vamos a poner de acuerdo con el Señor, pues tú tienes que preguntarle al Señor: Señor, muéstrame, quiero ponerme de acuerdo contigo, yo quiero estar bien, quiero que mis hijos estén bien, quiero que las cosas en mis negocios fluyan, quiero que a pesar de las dificultades que encontremos, todos podamos estar bien en casa, que yo pueda estar bien también. Pues el Señor hace un diagnóstico, y prestemos mucha atención a ese diagnóstico que está en los primeros versículos, versículo 1 en adelante. Isaías 58, verso 1. Hoy estoy compartiendo desde la RBC, Reina Valera Contemporánea. Dice así Isaías 58, verso 1. Grita a voz en cuello y sin descanso. Levanta la voz como una trompeta y denuncia la rebelión de mi pueblo. Denuncia el pecado de la casa de Judá, de Jacob. Dicen que me buscan todos los días y que quieren conocer mis caminos, como si fueran gente que practicara la justicia y que nunca hubieran abandonado las enseñanzas de su Dios. Me piden emitir juicios justos. Dicen que quieren acercarse a mí y me preguntan: ¿qué sentido tiene que ayunemos si no nos haces caso? ¿Para qué afligir nuestro cuerpo si tú no te das por enterado?
Pero resulta que cuando ayunan, solo buscan su propia satisfacción y mientras tanto oprimen a todos sus trabajadores. Solo ayunan para estar peleando y discutiendo y para dar de puñetazos impunemente. Si quieren que su voz sea escuchada en lo alto, no ayunen como hoy día lo hacen. Es una confrontación donde el Señor al final de estos primeros versículos les da alguna opción de esperanza y les dice: si quieren que su voz sea escuchada en lo alto, no ayunen como hoy día lo hacen. Hoy día, ¿qué estamos haciendo que no está bien y que el Señor está denunciando que es una rebelión contra Él, que es un pecado contra Él? Y el Señor está confrontándonos hoy en día, porque tenemos una manera de ver las cosas espirituales, una manera de ver cómo es que obtenemos el favor de Dios que no está para nada cercana al corazón del Señor. Son nuestras suposiciones espirituales, son nuestras suposiciones religiosas. Ellos estaban ayunando, y el ayuno es algo que Dios siempre ha aprobado como una búsqueda piadosa de la presencia del Señor, de consultar, de limpiarnos de toda maldad, pero ellos lo estaban haciendo de una manera perversa, de una manera manipuladora, de una manera llevada a su parecer. Y el Señor les dice: no estoy de acuerdo con el ayuno que ustedes hacen, porque hay rebelión en sus corazones. Ustedes dicen que me buscan, porque muchas veces uno puede considerar que uno está bien con Dios. Ponernos de acuerdo con Dios es revisar cómo está nuestra relación con Dios. A veces nos preocupamos de las relaciones con los demás, las relaciones familiares, las relaciones interpersonales, las relaciones laborales, las relaciones financieras, y yo veo que aquí, en esto que el Señor nos habla, la relación con Dios no está bien y la relación con los demás está terrible también. Aquí habla de lo que hace el odio. Aquí el reclamo del Señor es que les dice: ustedes creen que están bien conmigo, que tienen una buena relación, ustedes creen que me alaban, que me adoran, dicen que me buscan todos los días, dicen que quieren conocer mis caminos, como si ustedes fueran gente que practicara la justicia, como si ustedes nunca hubieran abandonado las enseñanzas de su Dios. Aquí hay un diagnóstico muy delicado que el Señor hace de su propio pueblo, de su pueblo. No está hablando con los pueblos paganos, está hablando con el pueblo de Israel. Y les está diciendo: ustedes han abandonado las enseñanzas de su Dios, y no es que se hayan vuelto, y no es que hayan corregido. Y hoy la confrontación que el Señor nos hace es que tal vez hemos abandonado sus enseñanzas. Hemos abandonado su presencia, hemos abandonado nuestra obediencia a la palabra, hemos abandonado nuestro respeto y consideración a las autoridades espirituales que el Señor nos ha puesto para enseñarnos la palabra. Veo que eso ocurre con mucho peligro, y veo que el enemigo quiere atacar la iglesia y el pueblo de Dios en momentos como estos, donde no hay una cercanía de los pastores con el pueblo por obvias razones. Y eso el enemigo lo quiere aprovechar para que entonces, aunque hemos conocido del Señor y decimos que creemos estar bien con Dios, hemos perdido mucho celo de Dios, hemos perdido esa consagración, hemos perdido esa obediencia, hemos perdido esa sensibilidad. Decimos que creemos estar bien, pero hemos abandonado las enseñanzas de Dios. Me piden emitir justos juicios. Dicen que quieren acercarse a mí, pero mira lo que dice el Señor. Y me preguntan: ¿qué sentido tiene que ayunemos si no nos haces caso? ¿Cómo te parece este descaro del pueblo de Dios? Tú dices, Dios, que ayunemos, pero ¿qué sentido tiene que yo ayune
si lo que te estoy pidiendo tú no me lo das? Si tú no me haces caso a lo que te estoy pidiendo. La verdad, esto es algo que es de no creer cuando uno lee este texto. ¿A qué grado o a qué colmo llega nuestra irreverencia? Ahora, Dios nos ama. Él quiere que tú estés bien, pero es por nuestro propio bien que no podemos estar así con Dios. Tenemos que estar en amistad con Él. Al final Él nos va a hablar de que encontremos en Él deleite, que encontremos en Él ese gozo. Pero aquí hay una situación en la que no podemos seguir así. Tienes que ponerte de acuerdo con Dios. Tenemos que ponernos de acuerdo con el Señor, porque si no, no vamos a estar bien. Déjame decirte en palabras, muy folclóricas, que podemos botar toda la corriente que querramos. Podemos hacer negocios aquí y allá, correr aquí, desesperarnos por aquí y allá, trabajar como locos, buscar dinero aquí, esto y lo otro, pelear con el uno, con la esposa, con los hijos, estresarse, y finalmente no vas a estar bien. De tantas carreras, de tanto agite, de tanto estrés, de tanto afán. ¿Por qué? Porque no te has puesto de acuerdo con el Señor. Porque la manera como estamos tomando decisiones, o la manera como estás manejando tus negocios, o las pasiones que hay en tu corazón llenas de amargura, de odio, de malestar, no están acordes con el Espíritu de Dios. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Y el Señor les dice, resulta que cuando ustedes ayunan, solo buscan su propia satisfacción. Ahí hay un problema grave que también diagnostica el Señor. Mientras tanto oprimen a todos sus trabajadores. Mientras tanto sus relaciones con los demás son pesadas, son de conflicto. Dice, solo ayunan para estar peleando, para estar discutiendo, y todo eso sale por la boca, esas palabras hirientes. Y el Señor Jesucristo nos enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces no nos estamos poniendo de acuerdo con Dios, y me preocupa mucho que le demos largas a esto, y que el Señor nos está dando esta palabra es por algo. Porque está pasando el tiempo, están pasando los días, la semana, los meses, y muy preocupante, de pronto los años, y seguimos en esa actitud, creyendo estar bien con Dios, pero lo que hay en el corazón se refleja en esas peleas, en esas discusiones, en buscar a Dios para nuestra propia satisfacción, en no considerar correctamente las cosas del Señor, los líderes espirituales, la predicación de la palabra, la iglesia. Y dice, si quieren que su voz sea escuchada en lo alto, si quieren que yo escuche sus oraciones, entonces no ayunen como hoy en día lo hacen. Luego, a partir del verso 8, el Señor empieza a hablarnos que si lo hacemos de la manera como Él quiere, aplicando justicia, siendo libres de toda esa rebeldía, arrepintiéndonos de corazón, viniendo donde el Señor y decirle, te necesito, Señor, humillándonos, pidiendo perdón por nuestros pecados, perdonándonos unos a otros, buscando a tu esposa para pedir perdón, la esposa al esposo también, los padres reconciliándose con los hijos volviendo a honrar a sus padres, a tener ese decoro, nuestra vida moral, sexual, ponerla en el orden del Señor, dejar tanta contienda, pedirle al Señor que nos libre de tantas raíces de amargura, de odio. Dice el verso 8, si actúas así, entonces tu luz brillará. El Señor quiere que tú brilles, pero lo que daña el brillo, yo puedo tener mucho talento, mucha inteligencia, mucha capacidad, mucho entendimiento, pero mi mal carácter va a arruinar todo ese brillo,
voy a dejar de brillar a los ojos de Dios, porque todo esto que está por dentro va a dar esa imagen de amargura, va a dar esa imagen de una persona que está llena de odio, llena de tantas cosas, llena de ira, llena de contienda, y eso no va a estar acorde a lo que Dios quiere para ti. Pero si actúas de esta otra manera, dice el Señor en el verso 8, tu luz brillará como el alba, y muy pronto tus heridas sanarán. Imagínate, ellos tenían unas heridas, el diagnóstico espiritual que el Señor hace es que esas heridas no estaban sanando, se estaban infectando, y hay heridas que para que se puedan sanar, tú y yo tenemos que ponernos de acuerdo con el Señor. Dice, la justicia será tu vanguardia, irá delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Está hablando de toda, cuando nos ponemos de acuerdo con el Señor, Él te va abriendo camino, pero Él también te va guardando las espaldas de tantas injusticias o de tantos enemigos que quieran levantarse para hacerte daño. Cuando tú estás caminando en esa integridad, en esa rectitud, estás caminando cerca del Señor, amas a Dios, lo alabas, le honras al Señor de corazón, lo buscas, le crees a Él y empiezas a bendecir al uno, al otro, entonces el Señor te va abriendo camino, pero Él también te va protegiendo a la vanguardia, a la retaguardia. El verso 9 dice, habla, ahora sí va a escuchar nuestra oración, porque entonces clamarás y el Señor te responderá. ¿Te das cuenta? Cuando empezamos a ponernos de acuerdo con el Señor, así que tenemos que pensar en este momento, ¿qué estará pasando en mi vida que estoy lejos de los caminos del Señor? ¿De qué enseñanzas me he olvidado? ¿Cómo está mi corazón? ¿Está endurecido? ¿Está con amarguras? Porque entonces yo me estoy perdiendo las bendiciones del Señor, el favor de Dios. Aquí dice entonces, clamarás y el Señor te responderá. Lo invocarás y Él te dirá, aquí estoy. Mira qué garantía. Mira cómo es el amor del Señor. Mira cómo Dios nos habla. Date cuenta que Dios está hablando una confrontación primero, pero luego está diciendo a su pueblo, es que ustedes pueden contar conmigo, pero no así, no de esa forma. No actuando de esa manera, no buscando solamente tu propio beneficio, no haciéndome reclamos que no corresponden, sino viviendo rendido delante de mi presencia. Mire, muchas veces uno dice, bueno, ¿y cómo puedo cambiar? No, es que yo soy así, es que yo esto lo traigo de raíz, desde niño, toda la vida. No, tú empiezas a pedir perdón por tus malas acciones. Empiezas a abrazar a tus hijos, a bendecirlos, te vuelves hacia tus padres, empiezas a tener buenos detalles generosos, empiezas a mirar qué necesidades, cómo puedo ayudar en la necesidad, empiezas a dejar todo egoísmo. Algo va a ocurrir en tu espíritu, vas a ser liberado de todos esos yugos de maldad que te oprimen. Cuando tú empiezas a practicarlo de esta forma, empieza a activarse un poder liberador del Espíritu Santo en tu alma, en tu mente y en tu corazón. Y empiezas a clamar y el Señor te empieza a responder y te dice, aquí estoy, hijo, ¿qué necesitas? Aquí estoy, cuenta conmigo, yo quiero esto. Yo creo que lo que necesitamos es esto para estar bien. Nosotros podemos pensar, hay gente que pronto puede pensar, si me gano el baloto, o si me casara con fulano de tal, o si me ayudaran, o si me ganara una beca en el extranjero. Pero lo que tú tienes que pensar es que lo que yo necesito es estar bien con Dios. Imagínate que Él te diga, cuando tú le clames, cuando tú lo invoques, y que Él te diga, aquí estoy. Pero que uno lo invoque y el Señor por ningún lado, eso es terrible. Pero Él dice, aquí estoy. Si quitas en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el lenguaje hueco, hay palabras que nos separan del Señor. Hay ese dedo amenazador, esa crítica, siempre viendo lo malo, siempre el esposo criticando a la esposa, o la esposa nunca viendo nada bueno en el esposo, y todo es crítica, cuando la palabra de Dios en el matrimonio nos habla de la importancia de los halagos.
del hablar bien. Cuando tus hijos lo único que reciben es crítica, se va almacenando unas heridas terribles y una separación, una distancia. Hay que renunciar a ese dedo amenazador y a ese lenguaje hueco, ese lenguaje lleno de vanidad, esas palabras necias. Dice, si compartes tu pan con el hambriento, nos habla entonces de bendecir a otros, de ayudar a otros. Y haya gente hambrienta no solamente de pan físico, de pan espiritual. El Señor quiere ver en nosotros que estemos de acuerdo con Él. ¿Qué es estar de acuerdo con Él? Que nosotros podamos ser un instrumento de bendición para los demás. Donde quiera que tú estés, tienes que preguntarte, ¿yo soy de bendición? El esposo tiene que preguntarse, tenemos que preguntarnos, ¿yo estoy siendo bendición para mi esposa? ¿De qué manera? ¿Cómo la estoy bendiciendo? Pero la esposa también se tiene que preguntar, ¿será que mi esposo sí se siente bendecido por mí? ¿O se siente acusado, criticado, señalado? Los hijos, te hago una pregunta, papá, mamá, ¿cómo puedes asegurar tú que tus hijos sí se sienten bendecidos por ti, que están recibiendo bendición? Tus padres, tus hermanos, si eres empresario, tus trabajadores, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudio. Aquí dice, si compartes tu pan con el hambriento. Eso es literalmente, es verdad, debemos aplicarlo y ayudar. Pero también hay un pan espiritual que los hijos de Dios estamos llamados a compartir. Y dice entonces, tu luz brillará entre las tinieblas y la oscuridad que te rodea será como el mediodía. Es decir, que nunca habrá esas tinieblas gobernando tu vida, tus emociones. Eso es estar bien, eso es estar de maravilla, eso es estar bendecido, eso es estar bajo la unción del Espíritu Santo, bajo el poder de Dios. Mira la promesa que viene para aquellos que se ponen de acuerdo con el Señor y empiezan a hacer luz y empiezan a brillar en este mundo. Entonces yo, el Señor, quiero añadir aquí en esta versión que aparece en esta palabra aparece en otra versión, quiero añadirla acá. Entonces yo, el Señor, te pastorearé, te guiaré siempre, y en tiempos de sequía satisfaré tu sed, infundiré nuevas fuerzas a tus huesos, y serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas nunca faltarán. Así que lo que yo te puedo decir es que cuando nos ponemos de acuerdo con el Señor, mira todos estos beneficios. Ahora, para ponernos de acuerdo con el Señor, hay que reconocer que tenemos que lidiar con el orgullo, que vamos a tener que orar al Señor y dejar que Él nos libre de tanto egoísmo, de tanto orgullo. Suena muy fuerte y muy desagradable, pero vamos a tener que tragarnos nuestro orgullo, porque si no vamos a seguir siempre en un círculo vicioso o pegados en el mismo punto, pero no vamos a avanzar. Y esa es la estrategia de Satanás: alimentar en ti el odio, alimentar en ti el pleito, la discusión, alimentar en ti el egoísmo, la irreverencia. A mí me da mucha tristeza personas que en un momento determinado conocen del Señor y luego uno ve un estado de irreverencia y uno dice, qué delicado, porque es que los seres humanos a veces nos dejamos fascinar por el mundo y creemos que al tener algo material supuestamente asegurado, ya lo tenemos todo. Y hemos cambiado de Dios. Y hemos cambiado al Señor, dueño del cielo y de la tierra, que está gobernando en el trono, por algo creado por Él, por cosas, por el dinero, por un momento de confort. Pero el Señor nos advierte, tengan mucho cuidado, porque las riquezas son inciertas. Las riquezas son inciertas. Quiero hacer un llamado a todas las personas que están viendo y escuchando esta palabra, decirte que el Señor te ama y que tal vez por mucho tiempo no has caminado con Dios como debe ser, has creído que sí, pero Él te dice, no, tú lo que estabas era lejos de mis enseñanzas, lejos de mi palabra, pero quiero hacerte un llamado para que el Señor sea tu pastor y para que Él te pastoree siempre.
Dice, te guiará siempre, te pastoreará siempre. Y cuando vienen los tiempos de sequía, dice esta promesa, satisfaré tu sed. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en estos momentos de sequías. Pero si no te pones de acuerdo con el Señor, cuando vengan los tiempos de sequía, ¿qué vas a hacer? Eso sería una pérdida total. Dice también en esta promesa, infundiré nuevas fuerzas a tus huesos. Habla no solamente de la sanidad física, habla de un vigor, de una potencia, de algo que te levanta inexplicablemente. Uno ve los hombres de Dios que recibieron esas fuerzas tan impresionantes, como Moisés atravesando 40 años ese desierto, y uno lo ve que a los 120 años el Señor se lo lleva, el Señor mismo le prepara el funeral y se lo lleva, y dice antes de morir que tenía 120 años, que murió en buena vejez, que sus ojos nunca, su vista nunca se apagó. Es decir, se le veía ese vigor que tenía este hombre, porque él se había puesto de acuerdo con el Señor. Al principio no. Dios tuvo que convencer a Moisés de aceptar el llamado. Él estaba lleno de un espíritu de inseguridad, de baja autoestima, pero el Señor le mostró, lo que tú tienes que hacer es apoyarte en mí, confiar en mí. Y Moisés venía de ser un prófugo de la justicia, había matado a un egipcio, habían pasado 40 años. Y volviendo a este texto de Isaías, pues el Señor está hablando con su pueblo. Y a pesar de lo mal que se han portado, y a pesar de las situaciones difíciles y de la circunstancia que está viviendo la nación tan crítica, el Señor dice, si ustedes se ponen de acuerdo conmigo, yo mismo los voy a pastorear siempre. Yo mismo los voy a guiar. ¿Necesitamos o no necesitamos justo en este momento que Dios nos guíe? Necesitamos que Él nos pastoree, que seamos sus ovejas y que Él nos pastoree, nos alimente, nos guarde de las fieras, nos proteja, nos lleve a alimentarnos de buenos pastos, nos lleve a aguas para saciar nuestra sed. Claro que sí, y más que nunca. Ahora, ¿necesitamos nuevas fuerzas a nuestros huesos? Claro que sí. Entonces no se trata de a ver, para yo estar bien, si yo me gano esto y hago cuentas, bueno, está bien, pero resulta que no puedes hacer estas cuentas, no te van a servir si no te pones de acuerdo con el Señor. Es más, puedes llevar muchos años en el liderazgo, puedes llevar muchos años como líder, muchos años en la iglesia, pero puedes que te hayas apartado de las enseñanzas del Señor y estás seco. Y estás en tus fuerzas y estás lleno de argumentos, de pretextos, de cosas. Líbrate ahora mismo de esa trampa del enemigo y dile, Señor, me vuelvo a ti, quiero ponerme de acuerdo contigo. Y vas a recibir nuevas fuerzas y serás como un huerto bien regado, es decir, que siempre va a estar allí la presencia del Señor fluyendo en tu vida. La frescura del Espíritu Santo, ese aliento sobre tu vida, ¿verdad? Como manantial cuyas aguas nunca faltarán. Dice también para tu descendencia, que tu descendencia siempre van a estar edificando, ¿sí? Y aunque se pueda leer en sentido negativo, como una consecuencia del pecado, podemos mirarlo en un sentido afirmativo. Si nos ponemos de acuerdo con el Señor, pues nuestra descendencia siempre va a tener esa capacidad y ese vigor para enfrentar los momentos difíciles. Dice que tú serás conocido también como reparador de ruinas y restaurador de calzadas otrora intransitables. Es decir, que aquellas cosas que no eran posibles de realizar, por estar de acuerdo con el Señor, vas a ver los milagros de cómo el Señor empieza a obrar. Aquello que no se podía, porque es que allí no hay forma, no hay manera, dice que es intransitable. Ahora el Señor a través de ti va a restaurar esas calzadas y serán transitables, es decir, que verás como si se hace realidad aquello que era imposible, o aquello que habías perdido, o aquello que se había deteriorado. Y finalmente, en los versículos 13 y versículo 14, dice, si en el día de reposo, que es mi día santo,
te refrenas de hacer tu voluntad y lo llamas Dios, día santo y glorioso del Señor, y si lo honras no siguiendo tu propio camino, ni buscando tu voluntad, ni hablando por hablar, entonces hallarás tu deleite en mí. Yo, el Señor, te llevaré a las alturas de la tierra y allí te daré a comer de la herencia de tu padre Jacob. La boca del Señor lo ha dicho. Qué maravilloso cuando se habla de reposo, pues para nosotros no es un día. A partir de que Cristo formó la iglesia, ya el día de reposo era esa relación con Cristo. Eso fue lo que Cristo empezó a mostrar a los fariseos cuando hacía los milagros en el Sabbat o en el día de reposo judío. Y les mostraba que el reposo de Dios no era guardar un día religiosamente, sino era una relación con el Señor Jesucristo, que Él era el pan de vida, que Él era el reposo de Dios en la tierra. Para nosotros significa que si estamos en una correcta relación con Dios a través de Jesucristo, recordemos las palabras de Jesús: nadie viene al Padre si no es por mí, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, y el Padre lo hará. Pues dice, si en el día de reposo, que es mi día santo, te refrenas de hacer tu voluntad. Mira, al ponernos de acuerdo con el Señor, entonces el Señor quiere que dejemos de estar haciendo nuestra propia voluntad y que entremos en ese reposo, en ese deleite, en esa relación, en esa amistad con el Señor, y que todo lo que pase en nuestra vida sea fruto de esa relación, sea fruto de esa amistad. Que todo lo que ocurra en tus negocios sea fruto, que tú puedas decir: es que el Señor me dio una palabra, es que yo estaba orando y el Señor me mostró esto, es que Dios me habló que si quería ver estas cosas tenía que reconciliarme con fulano, tenía que hacer esto, tenía que ir a bendecir a tal persona, tenía que llevarle este mercado, tenía que ayudarlo, y empiezas a ser un instrumento, empiezas a brillar y empiezas a hacer luz, y muchas personas y familias empiezan a convertirse a Cristo a través de ti, que estás brillando, y entonces ya no estás buscando tu voluntad, sino que ahora estás viviendo para el Señor, viviendo para Dios, caminando con Él, satisfaciendo al Señor, agradando a Dios, viviendo en ese reposo, porque ese reposo es conocer el propósito de Dios en la intimidad, es esa comunión íntima con el Señor, es ese disfrutar la presencia de Dios y no depender de este mundo, sino depender totalmente del Señor. Dice que si a ese reposo tú lo llamas día santo y glorioso del Señor, es decir, que si tú tomas esa relación con el Señor, es lo mejor en mi vida, mi tiempo con el Señor, estar con Dios, orar, estudiar la palabra, alabar a Dios, ir a la iglesia, es lo mejor, yo quiero hacerlo. Y dice, y si lo honras no siguiendo tu propio camino. Aquí ya involucra la palabra honra. Esa palabra es supremamente importante. Si nos vamos a poner de acuerdo con el Señor, la palabra clave que te va a servir todos los días de tu vida y por todas tus generaciones es que tú y yo vivimos para honrar a Dios. Todo el mundo debería honrar a Dios. Nuestros gobernantes deberían honrar a Dios. Todos los artistas deberían honrar a Dios. El cine debería honrar a Dios. Los educadores deberían honrar a Dios. Los deportistas, los políticos, los médicos. Imagínate donde todos honráramos al Señor. ¿Cómo sería nuestra ciudad? Imagínate donde todos nuestros médicos honraran a Dios en su profesión. Imagínate donde todos los políticos y gobernantes honraran a Dios en nuestra ciudad, en nuestra nación. Imagínate donde todos los matrimonios honraran al Señor. ¡Qué bendición! Yo anhelo eso, y la iglesia tiene esa visión. Y de esa manera, pues buscar que nuestras generaciones honren al Señor. Pero entonces aquí lo uno no convive con lo otro. Si honramos al Señor, no podemos seguir nuestro propio camino.
Es lo que el Señor está terminando aquí en este texto diciéndole a su pueblo. Y si lo honras, no siguiendo tu propio camino, ni buscando tu voluntad, ni hablando por hablar, entonces hallarás tu deleite en mí. Yo, el Señor, te llevaré a las alturas de la tierra, y allí te daré a comer de la herencia de tu padre Jacob. La boca del Señor lo ha dicho. Ponte de acuerdo con Dios y estarás bien. Cuando tú te enfocas en voy a honrar al Señor con mi vida, voy a honrar al Señor con mi matrimonio, voy a honrar al Señor con mis negocios, voy a honrar al Señor con mis decisiones, pero no siguiendo tu propio camino. Es allí donde yo veo que lamentablemente muchas personas que dicen estar bien con el Señor o caminar con Dios, uno no entiende. Uno como líder espiritual, uno ve y dice, aquí no hay un entendimiento, esta persona está enceguecida porque dice que quiere honrar al Señor, pero está siguiendo su propio camino. Vengo a decirte de parte del Señor, como el profeta Isaías vino con este mensaje profético a exhortar y a advertirle al pueblo de Dios que esa no era la manera. Vengo a decirte que esa no es la manera, que tienes la necesidad de honrar al Señor y ponerte de acuerdo con Él, y esa honra tiene que ver con tu obediencia incondicional, así en el momento no entendamos o no nos guste, o nos parezca difícil, o nos parezca incómodo. Pedir perdón no es cómodo, pero si el Señor te dice que lo debes hacer, debes tener iniciativas. Al terminar este mensaje, tú tienes que hacer una lista e ir a pedir perdón y bendecir muchas personas, porque el Señor ha visto esos pleitos y esas contiendas en tu corazón. El Señor ha visto también que tú luchas con la avaricia, con el amor al dinero. Y la palabra de Dios dice que hay maldición para aquellos que retienen su honra, que retienen sus diezmos, que retienen sus ofrendas. Eso no está bien, no es honroso. También tal vez no hemos dado el mejor testimonio a muchas personas y no hemos sido luz, no hemos brillado, y tenemos que restituir, porque hay personas que han debido conocer al Señor por ti o por mí y no lo hemos hecho. Así que tenemos que deleitarnos en Él. Honrarlo es hallar nuestro deleite en Él. El asunto es que creemos que el deleite lo debemos encontrar en esta tierra. Y el hombre entra en esa confusión cuando no camina con el Señor y empieza a deleitarse en el pecado, empieza a deleitarse en la vanidad, empieza a deleitarse en su ego y no en el Señor. Pero si nos deleitamos, si lo honramos y no seguimos nuestro propio camino, viene esta promesa con la que cierra este pasaje: te llevaré a las alturas de la tierra. Lo que el Señor está diciendo es que Él mismo se encargará de exaltarte, es que Él mismo se encargará de engrandecerte. Recuerda lo que le dijo a un anciano como Abraham y a Sara, su esposa estéril: te engrandeceré tu nombre y serás bendición, te llevaré a las alturas de la tierra. Esto no lo puedes lograr tú. Quien te lleva a las alturas de la tierra es el Señor. No eres tú haciendo tus cuentas desesperadas, tocando puertas aquí y allá. Obviamente hay que trabajar, obviamente hay que esforzarse, pero tienes que ponerte de acuerdo con el Señor y Él te llevará a las alturas y te dará a comer de la herencia. Hay una herencia, Él quiere bendecirte, Él quiere llevarte a lo más alto, y sentencia esta palabra diciendo: la boca del Señor lo ha dicho. Es decir, hay de aquel que quiera contradecir al Señor, hay de aquel que le quiera llevar la contraria, porque esto lo dijo fue la boca del Señor. Y porque es que muchas veces vamos perdiendo el temor de Dios, e incluso los que, porque ya llevamos tiempo en el Evangelio, años de cristiano, vamos tomando la misma Biblia y la vamos acomodando de acuerdo a nuestros caminos, y eso es muy, muy deshonroso. La boca del Señor lo ha dicho, y no nos podemos atrever a contrariar lo que la boca del Señor ha dicho. Lo que la boca del Señor ha dicho es que Él te ama y Él te quiere bendecir, pero no siguiendo tu propio camino. Si sigues tu propio camino, recuerda el proverbio de Salomón: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte.
Yo te invito para que cierres tus ojos. Yo te invito para que te encuentres con el Señor en este día. Tal vez te sientes débil y necesitas esta promesa del verso 11. El Señor, yo el Señor te pastorearé, te guiaré siempre, y en tiempos de sequías satisfaré tu sed, infundiré nuevas fuerzas a tus huesos, y serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas nunca faltarán. Yo sé que tú estás necesitando esto, yo lo he estado necesitando. Yo te doy esta palabra es porque Dios me la ha hablado a mí primero, y me he refugiado en esta promesa del verso 11. Pero el Señor expulga nuestro corazón, lo examina. El Señor confronta nuestro pecado. El Señor confronta esas malas actitudes, ese odio, esa amargura, esas contiendas, esos pleitos, ese dedo acusador, esas palabras necias. Nos confronta hoy el Señor. Y tú y yo tenemos que venir y presentarnos y decirle: Señor, límpiame, lávame, santifícame, Señor. Señor, hoy me vuelvo a ti. Dile: Señor, me vuelvo a ti. Vamos, díselo de corazón. Señor, no quiero seguir mi propio camino. Dile: Señor, yo quiero conocerte, estar cerca de ti, acercarme a ti, Señor. Oh, Señor, yo quiero clamar, como dice esta palabra. Clamarás y el Señor te responderá y Él te dirá: aquí estoy. Así quiero tener esa relación contigo. Quiero hoy ponerme de acuerdo contigo, Señor. Reconozco que para estar bien no son las cuentas que yo hago, no son los contactos, no son mi inteligencia, mi talento, mi habilidad. Señor, para estar bien yo necesito que tú escuches mi clamor. Necesito estar cerca de ti. Dile: Señor, líbrame de todo yugo opresor. Líbrame de toda tiniebla de maldad que no me deja brillar. Tú estás llamado a brillar. Tú estás llamado a alumbrar, a hacer luz, a que muchos otros vean la gloria de Dios en ti. Eso es lo más grande. Esa es la satisfacción más gloriosa de cualquier ser humano en esta tierra, que el resplandor de la gloria irradia a través de ti, que muchos vean el brillo del Señor en tu vida. Oh Padre, yo bendigo este pueblo tuyo, Señor, y rompe esas cadenas, y rompe toda inmundicia, toda avaricia, toda inmoralidad, toda esa basura espiritual que ha llenado las mentes y los corazones para traer tinieblas y dañar los corazones y alejarlos de ti. En el nombre de Jesús, yo te ruego, Padre, libera de todo yugo opresor, de todo engaño, de toda avaricia. En el nombre de Jesús, Señor, tú empiezas exhortando, diciendo que el profeta tenía que levantar fuerte esa voz, grita voz en cuello y sin descanso, levanta la voz como una trompeta y denuncia la rebelión de mi pueblo, denuncia el pecado de la casa de Jacob. Oh Señor, yo te ruego que ahora, Señor, en ese espíritu humilde, todo tu pueblo, todas las familias que están escuchando este mensaje, se vuelvan a ti. Nos volvemos hoy a ti, te pedimos perdón por nuestras maldades y por nuestros pecados. Y yo te ruego, Señor, que tú siembres una profunda necesidad de buscarte a ti en estas familias, en nuestros jóvenes, aún en nuestros niños, en los matrimonios, una profunda necesidad de arrepentimiento, de volvernos a ti, Señor, de no estar diciendo que te buscamos cuando lo hacemos es según nuestros propios caminos. Señor, hoy venimos ante ti. Renuncia a toda pelea, renuncia a toda arrogancia, a toda discusión y dile: Señor, yo quiero ponerme de acuerdo contigo. Yo quiero que tú me pastorees siempre. Yo quiero que en los momentos de sequedad tú me hagas como un huerto de riego, como un manantial de aguas. Levanta tus manos y dile: te necesito, Señor, te necesito, te necesito. Quiero clamar a ti, Señor, y que tú puedas decirme: aquí estoy.
Hoy yo renuncio al yugo, al dedo amenazador, a ese lenguaje vano. Hoy yo renuncio a toda avaricia y egoísmo y voy a bendecir, voy a ayudar, Señor, voy a atender, voy a prestarme para ayudar a quien te necesita, Señor. Voy a bendecir a otras personas, Señor. Oh Padre, y que mi descendencia siempre triunfe sobre la maldad, Señor. Señor, toma mi corazón, dile a Él, toma mi vida, Señor. Y Padre, yo bendigo todas estas familias y ruego, Padre, que hoy todos se pongan de acuerdo contigo. Dile, Señor, me pongo de acuerdo contigo. Lo demás está en tus manos. Sé que estaré bien, aunque las circunstancias que viva ahora, en este momento, sean difíciles. Aunque las circunstancias sean, me llenan la cabeza de estrés y de preocupación. Pero yo, Señor, no me quiero dejar dominar por ellas. Quiero ponerme de acuerdo contigo y sé que estaré bien. Y tú me pastorearás, y dice la palabra, te llevaré a las alturas de la tierra y te daré a comer la herencia de tu padre Jacob. La boca del Señor lo ha dicho. Amén y amén. Gloria a Dios. Sé que en este momento la paz del Señor empieza a derramarse en tu corazón, que venga ese nuevo amor por el Señor, que renazca ese primer amor por el Señor en este día, que vuelvas en amistad con Él, que halles en Él tu deleite, aleluya. Eso es lo que el Señor quiere. Para ti, mi amigo, mi amiga, que por primera vez escuchas el llamado del Señor, Él está llamando hoy. Invítale para que entre a tu vida. Si nunca antes le habías dicho a Jesucristo que entrara a tu corazón, déjame guiarte en una oración. Dile, Señor Jesucristo, hoy te ruego que entres a mi corazón. Dile, Señor, reconozco que soy pecador, me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Hoy te abro las puertas de mi corazón para que entres a mi vida y seas mi Señor y mi Salvador. Haz de mí la clase de persona que tú quieres que yo sea. Te recibo en mi corazón en Cristo Jesús. Amén y amén. Te felicito si has recibido hoy al Señor en tu corazón. Sigue conectado con nosotros. Estamos también entre semana, martes, miércoles y jueves en tiempos de fe en familia. Te invito a ti y a todos los demás que hagamos algo muy especial. Honremos al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Sí. Honremos al Señor con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Te invito a preparar tus diezmos y tus ofrendas para el Señor. Recuerda esta palabra, te tienes que poner de acuerdo con el Señor. Y muchas veces decimos, queremos que el Señor nos bendiga financieramente, pero la palabra del Señor dice que la bendición financiera del Señor viene cuando nosotros entregamos nuestros diezmos, entregamos nuestras ofrendas y nuestras primicias al Señor, porque ahí nosotros lo estamos honrando y no estamos manejando las cosas según nuestro camino o para nuestra conveniencia, sino que estamos amando al Señor y estamos procurando que la obra de Dios se extienda y muchas más personas puedan conocer del Señor Jesús. Yo voy a orar por ti, voy a orar por tus ofrendas. Después de orar va a aparecer en las pantallas la cuenta, nuestra cuenta, donde tú puedes hacer tus transferencias, tus transacciones y presentar tus diezmos, tus ofrendas y primicias. Y vamos a luego adorar al Señor. Y después de tener este tiempo de ofrendar, de adorar al Señor, pues recuerda que ahorita enseguida al terminar puedes conectarte con tus hijos para que tus niños estén conectados con Visión Kids, que es nuestro programa de niños. Así que ahí que ellos se puedan conectar para disfrutar este tiempo tan especial. Siempre todos los domingos nuestros niños tienen un tiempo para disfrutar allí. Y también al terminar vamos a cerrar con alabanza, con celebración y bueno, vamos a prepararnos para una semana poderosa. Déjame orar por ti, por tus ofrendas. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tu pueblo. Presento estos diezmos y ofrendas de tu pueblo, de tus hijos, que con reverencia y con honra lo dan delante de ti. Señor,
se están llenando muchos de ellos de valentía, de obediencia en medio de situaciones de desafío, pero eso es lo que tú recompensas, la fe y la honra. La honra, Señor, siempre implica un sacrificio. Y hoy, Señor, yo presento todas estas familias que con ese amor te honran, Señor. Y oro para que tú abras las ventanas de los cielos y derrames bendición sobre cada una de estas familias, Señor, y sus negocios. Los bendigo en Cristo Jesús. Amén y amén. Ahí aparece en la pantalla, entonces pueden ver nuestro número de cuenta para que puedan hacer sus transacciones. Adoremos al Señor.